Buenos días, amada iglesia. Les voy a pedir de una manera muy especial, me acompañen, nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos en actitud de oración. Padre Todopoderoso, reconozco que tuya es la honra, tuya es la gloria. Que todo lo que sale de mí, bendito Dios, es porque tú me estás usando como tu instrumento. Que toda mi carnalidad, toda mi carne se cae ahora en el nombre de Cristo Jesús. Todo orgullo hoy se cae. Y Espíritu Santo, ven, toma tu lugar, haz lo que tienes que hacer, destruye cadenas, destruye toda atadura ahora en el nombre de Cristo Jesús. A ti te agradecemos, Padre. Amén. Les invito a que puedan tomar asiento. Quiero agradecer y bendecir la vida de nuestros amados pastores, Pastor Miguel, Pastor Alice. Un saludo muy grande, les amo mucho, gracias por esa oportunidad. Y sin más, Primera de Samuel 30, y dice así: al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev, y que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Mi querido hermano, esta mañana quiero hablarte, o vine a compartirte, que cuando las cosas que estamos viviendo en nuestra vida, o muchas cosas, o problemas, dificultades que nosotros pasamos en la vida, por un pequeño descuido, las cosas terminan mal. Por malas decisiones que nosotros tomamos, las cosas terminan mal. O porque a veces estamos inquietados, tal vez en una adicción, tal vez con otra mujer, o distraídos en otras cosas. Tal vez nuestro hogar, nuestros negocios pueden venirse al suelo. Y esto es lo que le pasó a David. Él estuvo dice la palabra que él estaba en Siclag. Es una ciudad que pertenecía donde los enemigos, una parte que es de los enemigos. Y pues obviamente él estaba huyendo de Saúl, porque Saúl quería matarle a él. Y en ese tiempo él pidió auxilio a los enemigos. Estaba en el lugar no indicado. Todos digan: lugar no indicado. Más duro: lugar no indicado. Porque muchas veces estamos en esos lugares donde que no debemos estar. Y mientras él estaba sirviendo al enemigo, el enemigo obviamente, o el rey de esta ciudad, le pidió que le colabore, que le ayude para ir a batallar, o para hacerle frente al mismo pueblo de Israel al que pertenecía David. Sí, pero cuando David llegó con el rey para apoyarle a la guerra, el ejército de este rey le dijo: ¿qué hace aquí David? ¿Por qué no le mandan regresando? Él nos va a traicionar, que le devuelvan. Y le dijeron, y el rey se acercó, le dijo a David: David, disculparás, nomás regresa nomás a la casa, a tu casa. Y él regresó a su casa, pero él regresó a los 3 días. Y dice la palabra que cuando David llegó con sus hombres, llegaron y encontraron que la ciudad había sido quemada, y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Todos digan: cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal del Carmel. Mientras David regresaba, dice que la ciudad estaba en llamas, estaba quemada. Había sido
tomado cautivo sus esposas, sus hijos, todo lo que él tenía. Y dice que todos se pusieron a llorar. Y yo te invito en esta mañana, a ti, que estás en problemas en este momento y que no tienes salida, que no tienes que hacer, que estás entre la espada y la pared. Deja de llorar, deja de gritar, deja de culparte de las cosas que has hecho mal. Porque Dios tiene solución para todas las cosas o los errores que nosotros cometemos. Mientras tú te doblegues ante la presencia de Él, el Señor tiene la solución. Y en esta mañana vengo a compartirte esta palabra. Mientras todo el mundo gritaba con fuerzas: ¿dónde está mi mujer? ¿Por qué no hicimos lo que teníamos que haber hecho? Mientras todos gritaban: perdí todo, se acabó todo, ¿qué hicimos mal? ¿Qué debía haber hecho? ¿Por qué tomamos esa mala decisión? ¿Por qué hicimos las cosas como nosotros queríamos? Ahí están los resultados de una mala decisión. Se acabó todo, se destruyó todo. Y aún David, escuche, se angustió, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados. Todos. En los momentos difíciles todos buscan un culpable, ¿verdad? En los momentos duros, cuando todo se acabó, todos buscan: es por tu culpa. Por tu culpa, yo te dije, no debías haber hecho eso. Todos buscan un culpable. Por tu culpa yo caí en desgracia. Por tu culpa te traicioné. Por tu culpa mi empresa se fue al suelo. Por no tomar la decisión que debíamos haber tomado. Por tu culpa nos alejamos de la iglesia. Por tu culpa mi ministerio está en el suelo. Todos hemos escuchado eso. Se nos hace muy familiar esas palabras, ¿verdad? Pero quiero decirte algo. Desde el primer momento en que tú pusiste el primer pie aquí en esta casa, en esta iglesia, desde el momento en que tú dijiste y declaraste con tu boca: Señor, yo te acepto como el dueño de mi vida, yo te acepto como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Lo que acabaron de decir los hermanos que vinieron por primera vez. Desde el momento en que tú repites eso, desde ese momento tú pasas de la oscuridad a la luz. Y cuando tú pasas a la luz, el Señor pone una autoridad sobre ti. ¿Y sabes cuál es esa autoridad? Es el Espíritu Santo que se derrama sobre ti, porque ya no hay pecado en ti, porque tú te estás arrepintiendo y estás aceptándole que Él salvó tu vida, que Él transformó tu vida desde el momento en que tú estás declarándolo. Pero tienes que declararlo. Tienes que tomar la autoridad que Dios te dio a ti. Tú tienes que tomar esa autoridad. Y ahora sí, desde el momento en que yo tomo la autoridad, yo puedo decir: en el nombre de Cristo Jesús, ahora yo soy un hijo del Dios viviente. Porque yo voy a declarar lo que Él está haciendo en mi vida. Porque por medio de las cosas que yo hacía anteriormente, lo peor que yo era, las cosas que yo hice en mi pasado eran vergüenza para el mundo. Las cosas que yo marqué, a las personas que yo dañé, con las personas que yo jugué, con sus sentimientos que dañé, que marqué la vida de muchas personas. Eso era una vergüenza para el mundo.
Pero desde el momento en que el Señor tomó mi vida, desde ese momento, esa vergüenza se convirtió en testimonio. Eso se llama testimonio. ¿Por qué se llama testimonio? Porque afuera hay gente, hay hombres que están viviendo lo que yo viví. Y que por medio de mi testimonio, cuando yo hable, cuando yo abra mi boca con autoridad y les diga el testimonio de lo que de donde Dios me tomó, esos hombres van a ser transformados en el nombre de Cristo Jesús. Apláudale al Señor. El Señor nos toma a cada uno de nosotros para transformarnos. Escuche, Él nos toma de la oscuridad, nos limpia, nos lava, nos prepara y nos envía. Pero cuando tú estás enviado, cuando a ti te envía, tienes que tomar la autoridad. Diga, tengo que tomar la autoridad. Entonces, mire, entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. El David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los voy a alcanzar? Y el Señor les dice: persíguelos. Respondió el Señor: vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Dice que David pidió el efod. Tráeme el efod, muévete, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hago? Señor, ¿a quién está consultando? Al Señor. ¿Y por qué cuando tú tienes problemas no le consultas a Él? ¿Por qué cuando estás mal tienes que tratar de hacer las cosas a tus fuerzas? ¿Por qué cuando tú estás en problemas intentas solucionar los problemas a tu manera? ¿Por qué cuando estás en problemas, en vez de ponerte a pelear con tu esposa, por qué no te juntas con ella y doblas tus rodillas y buscas la presencia de Dios? Para que Él sea guiándote, para que Él sea levantándote y que las cosas se hagan a la voluntad de Él, no a las tuyas. Y mire, cuando tienes la dirección del Señor, quiere decir que tú puedes levantarte y vas con sabiduría y con inteligencia, porque Él está contigo. Dice: David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Comenzó con 600 y siguió con… ¿Y cuántos se quedaron? Estaban rezagados, o sea, estaban cansados. Estaban ellos súper cansados. ¿Por qué estaban cansados? Porque ellos casi no descansaron nada. 3 días que regresaron de lo que se fueron a la guerra, regresaron 3 días, se pusieron, dice que a gritar, lloraron, saltaron de la desesperación porque perdieron todo. Y sobre ello se pusieron a caminar para poder ir a salvar a su familia. Pero estos hombres se cansaron porque ellos estaban cargados de cosas. Ellos eran de la parte logística. Ellos eran los que cargaban los alimentos, cargaban las carpas. Y yo te pregunto a ti, ¿qué estás cargado este día para quedarte rezagado en algún otro lugar que no sea aquí, para levantarte? Hoy es el tiempo. Mira, los 400 hombres que siguieron con David, ellos ya no estaban con cargas. Ellos ya no estaban cargados nada. Porque desde el momento en que tú dices: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, mis errores, mis faltas, desde ese momento tus cargas ya las pones en las manos de Él. Es tiempo de que tú tienes que soltar esas cargas que tenga. Porque para poder
asumir la autoridad que Dios pone en ti, no tienes que estar cargado es absolutamente nada. No tienes que tener nada en tu espalda. ¿Qué es lo que te está agobiando? ¿Qué es lo que te está teniendo como rezagado? ¿Qué es lo que te está sosteniendo en ese lugar que no te permite seguir adelante? Hoy es el tiempo en el que tú tienes que soltar esa carga que te está estorbando y te está deteniendo. Hoy es el tiempo en el que tú tienes que tomar la autoridad que Dios te ha dado para que tú te levantes. Y mire, los hombres de David, quiero que tome mucha atención en esto, en esta parte. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no habían comido ni bebido nada ese hombre. En cuanto el egipcio comió, cobró las fuerzas. ¿A quién perteneces?, preguntó David. ¿De dónde vienes? Y él contestó: soy egipcio, respondió, esclavo de un amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los querétaros de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclab. Guíanos a donde está esa banda de saqueadores. Escucha, todo aquel que sirve al enemigo termina mal, pero todo aquel que sirve al Señor siempre termina en bendición. Si lo vas a aplaudir, apláudele más fuerte. Todo aquel que sirve al enemigo va a terminar mal, va a terminar destruido. Pero todo aquel que sirve al Señor se va a levantar y va a terminar en bendición. Y mire, el egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo, festejando el gran botín que habían conseguido, y el territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. ¿Por medio de quién llegó David a donde los amalecitas? Por medio de un egipcio. Porque al egipcio, ¿qué le hicieron? Pero ¿quién le recogió al egipcio? David. ¿Y qué hizo David con el egipcio? A ver, ¿qué hizo David con el egipcio? Le limpió, le dio de comer, le restauró. Él era parte de ese ejército porque él dijo que quemaron y que tomaron cautivos a mucha gente, ¿no es cierto? Ahora, el que fue usado para hacer maldad, ahora es usado para bendición. Porque ahora el que fue usado para hacer la maldad, ahora sirve para liberar a los cautivos. Para eso es lo que eres llamado tú, para liberar a cautivos, para levantarte con autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Para eso es lo que te llamó el Señor. El Señor te tomó para que no para que calientes tu silla. El Señor te tomó para que tu ministerio comience a levantarse. Así es que no te tengas en menos. Hoy es el tiempo en el que tú tienes que levantarte, en el que tú tienes que ponerte a orar, a pedir al Señor por esos 5 amigos de los que vamos a orar, por los que vamos a interceder, por esos hombres que van a ser transformados, por esas familias que van a ser bendecidas. Para eso el Señor nos llamó, para eso el Señor nos tomó. Un hombre, un egipcio, que no tenía nada que ver con un ejército de David. Un egipcio que solamente era un esclavo, pues pasó a ser la pieza clave para poder liberar a una nación y para poder liberar a un pueblo que estaba en cautiverio.
tu decisión. Tú tomas la decisión. ¿Quieres seguir tú en cautiverio? ¿O crees tú estar bien o tomando las decisiones que tú supuestamente estás bien? Hoy es el tiempo en el que tú tienes que decir: yo decido transformar mi vida y tomar la autoridad para que mi esposa y mis hijos sean de bendición y para bendición. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que mi generación futura es de bendición y para bendición. ¿O es que usted no puede declarar eso? ¿A quién le gustaría que su generación futura sea de bendición? No hay nadie. A ver, vamos a escuchar por acá. ¿A ustedes les gustaría que su generación futura sea de bendición? Póngase de pie. Vamos, póngase de pie. Mire, quiero que escuche esto y que se quede grabado muy en su corazón. Tu autoridad comienza cuando estás a los pies de Cristo. Ahí comienza tu autoridad. Ahí comienza tu autoridad. Y yo no sé si tú estás pasando momentos difíciles. Tal vez estás agobiado. Si la alabanza me puede ayudar, por favor. Yo no sé qué problemas estás pasando. Yo no sé qué dificultades estás pasando, que tal vez en esos puntos son los que necesitan que tú tomes autoridad. Solo escuche esto. Dice la palabra que cuando David ya le venció a Goliat y él le voló la cabeza, dice, con la misma arma que con la que le quería atacar Goliat. Y dice que él cogió la cabeza y el pueblo de acá se quedó quieto y el pueblo de acá se quedó asustado. Todo el mundo se quedó en silencio. Pero David dice la palabra que David se levantó, tomó la cabeza y dijo: ustedes todos ataquen contra ellos. Y todos los israelitas fueron y les atacaron al pueblo enemigo y le mataron a todos. Eso dice la palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque solo hace falta uno en casa para que todos te sigan. Pero ese uno tiene que tomar su autoridad, con autoridad. Tienes que tomar la autoridad. Ayúdeme, vamos. ¿En qué lugar de tu vida, en tu corazón, necesitas tomar autoridad? ¿Necesitas tomar autoridad tal vez en alguna adicción? ¿Necesitas tomar autoridad tal vez en tu negocio? ¿Necesitas tomar autoridad en tu hogar? ¿Dónde estás, Jorgito? Toma autoridad. Hoy es tiempo que el Señor te va a levantar. Él te va a levantar y Él te va a dar las fuerzas para levantarte. ¿Cuál es tu debilidad? Y yo les voy a pedir a las personas que no tienen o no pueden tomar esa autoridad: venga para acá, pase acá adelante. Venga, es tiempo de tomar autoridad. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de sacudirte. Hoy es el tiempo en que el polvo se cae. Hoy es el tiempo
en el que nos vamos a sacudir. Aún, escúchame, aunque ya hayas caído, aunque hayas vuelto a caer, hoy es el tiempo en el que tienes que volverte a levantar, porque la misericordia de Dios te alcanza todos los días. Todos los días te alcanza. Si volviste a pecar, a caer en tus vicios, adicciones, si a los 5 minutos después de haber orado volviste a caer, no hay nadie quien te juzgue. No estamos aquí para señalarte, estamos aquí para levantarte. Pero solo te pido, toma la autoridad que tienes que tomarla. Toma la autoridad.